Unidad 3. Condiciones de seguridad. Código Único de Tránsito artículo 79. Ley Nacional número 24.449, artículo 39. Condiciones para conducir. Los conductores deben, antes de ingresar a la vía pública, verificar que tanto él como su vehículo se encuentren en adecuadas condiciones de seguridad. Condiciones de los vehículos para circular. Para que un vehículo sea librado al tránsito y permitir su circulación dentro del ejido municipal, deberá encontrarse en óptimo estado de funcionamiento para su desplazamiento, deberá contener todos los dispositivos en concordancia con el presente código. Para un mejor entendimiento de los temas a desarrollar, deberíamos distinguir siniestro vial y accidente de tránsito, existiendo entre ellos diferencias notorias entre quien es responsable de uno u otro caso. Siniestro vial es un hecho que puede producir un daño a las personas y o materiales como consecuencias de la circulación, el cual es evitable y siempre perjudiciales a más de una persona, es decir, tiene consecuencias sociales. Accidente de tránsito o accidente vial es un suceso imprevisto y ajeno al factor humano que altera la marcha normal o prevista del desplazamiento en las vialidades. Choque, encuentro violento de dos o más cuerpos, de los cuales al menos uno está en movimiento. Colisión, se produce entre dos vehículos que van en movimiento. Prosiguiendo con el tema, debemos saber además que en el sistema de tránsito se conjugan tres factores o componentes: humano, vehicular y ambiental. Estos factores se conocen como la trilogía vial. Factor humano. Dentro de este esquema, se considera factor humano a la persona, como peatón, pasajero, ciclista o conductor, y es necesario evaluar su comportamiento en la vía pública, así como las condiciones psicofísicas y técnicas que hacen apto al conductor. Por ello, antes de salir a la vía pública debemos tener en cuenta nuestro estado de salud, ya que distintas enfermedades o lesiones pueden afectar negativamente la capacidad de concentrarse en la conducción vehicular eficiente y responsable. También pueden tener efectos secundarios ciertos medicamentos y otros factores físicos, como la fatiga, sueño, estrés o la ansiedad, siendo estos causantes más del 40% de los siniestros viales. Siendo el factor humano una de las principales causas de siniestros viales, por eso la conducción responsable implica cerciorarnos de que nuestro estado físico y mental es el adecuado para conducir. Alcoholemia. Código Único de Tránsito artículo 128, prohibiciones en la vía pública. Inciso C. Conducir cualquier tipo de vehículos, independientemente de su categoría en la licencia de conducir, con resultado de alcoholemia superior a 0.0 mg/1 miligramos de alcohol por litros de sangre. Artículo 73, Ley Nacional de Tránsito N grados 24.449, control preventivo. Todo conductor debe sujetarse a las pruebas expresamente autorizadas, destinadas a determinar su estado de intoxicación alcohólica o por drogas, para conducir. La negativa a realizar la prueba constituye falta, además de la presunta infracción al inciso A, del artículo 48. Ordenanza N grados 9712/09, establece que, en el caso de que el resultado de intoxicación alcohólica diera positivo o si el conductor se negare a realizar el control, traerá aparejado el secuestro del vehículo, que solo podrá ser restituido por el juez de falta municipal competente. Código Único de Tránsito artículo 128 inciso F, establece que está prohibido conducir utilizando dispositivos móviles, auriculares y sistemas de comunicación de operación manual, continua. Factor vehicular. Código Único de Tránsito artículo 80. Para que un vehículo sea librado al tránsito y permitir su circulación dentro del ejido municipal, deberá encontrarse en óptimos estado de funcionamiento para su desplazamiento, deberá contener todos los dispositivos en concordancia con el presente código. Se refiere a los móviles que circulan en la vía pública de cualquier tipo, autos, colectivos, motos, bicicletas, etc. Las condiciones y el estado general de la mecánica del vehículo constituyen el factor vehicular. El factor vehículo ocupa el tercer lugar dentro de las causas de los siniestros viales. El mantenimiento del vehículo, así como la reparación de los daños que impidan su buen funcionamiento, son fundamentales en el momento de un siniestro. Los propietarios de vehículos están obligados a verificar periódicamente las luces, los frenos, neumáticos, batería, espejos retrovisores, combustible, tubos de escape, kit de emergencia y todos los controles que recomiende el fabricante del vehículo que se conduzca. Debiendo el vehículo cumplir varios requisitos: seguridad activa y seguridad pasiva. Seguridad activa
Este tipo de seguridad aspira a evitar al máximo los siniestros viales. La seguridad activa comprende todas las soluciones que garanticen una frenada estable y potente, buenas recuperaciones y un comportamiento previsible que nos permita superar las posibles situaciones críticas. Dispositivos que comprende: sistema de frenos, sistema de suspensión, sistema de dirección, neumáticos, sistema de iluminación, espejos. Artículo 29 inciso 4.4 del Decreto 779/95, los indicadores de desgaste o la profundidad mínima del dibujo en la zona central de la banda de rodamiento de los neumáticos de automóviles no deben ser inferior a 1,6 milímetros. En neumáticos para motocicletas la profundidad mínima será de 1 milímetro, y en ciclomotores de 0,5 milímetros. Seguridad pasiva: reducen al mínimo los daños que se pueden producir cuando el siniestro vial es inevitable. Dispositivos que comprende: cinturones de seguridad, airbag, apoyacabezas, sistema de retención infantil o sillita portabebés, chasis y carrocería, cristales. Seguridad pasiva de las motos, elementos que comprenden: casco homologados. Seguridad preventiva: la seguridad preventiva depende del conjunto de soluciones técnicas y del contenido de elementos que hacen distendida la vida a bordo del automóvil. Dispositivos que comprende: visibilidad, confort y ergonomía, climatización. Velocidades máximas. La Ley Nacional de Tránsito número 24.449 en su artículo 50, establece: todo conductor debe circular siempre, a una velocidad tal que, teniendo en cuenta la condición psicofísica, el estado del vehículo y su carga, la visibilidad existente, las condiciones de la vía, el tiempo y la densidad del tráfico, tenga siempre el total dominio de su vehículo, y no entorpezca la circulación. De no ser así, deberá abandonar la vía y detener la marcha. Código Único de Tránsito número 13.812, artículo 121. Velocidades máximas permitidas en la circulación de todo tipo de vehículo. Zona microcentro: en las zonas del microcentro por avenidas Las Heras y avenida Vélez Sarsfield, avenida Laprida y avenida Lavalle, avenida Avalos y avenida Hernandarias, avenida Alvear y avenida Castelli, la velocidad máxima permitida será de 40 km por hora para todo vehículo que circule en ella. Calles, de mano única, la velocidad máxima será de 40 km por hora. Avenidas, velocidad máxima será de 60 km por hora. Rutas, de cualquier jurisdicción que atraviesan la zona urbana 60 km por hora. La Ley Nacional de Tránsito número 24.449 indica: artículo 51, velocidad máxima. Los límites máximos de velocidad son: a, en zona urbana, 1, en calles, 40 km por hora; 2, en avenidas, 60 km por hora; 3, en vías con semaforización coordinada y solo para motocicletas y automóviles, la velocidad de coordinación de los semáforos. B, en zona rural, 1, para motocicletas, automóviles y camionetas, 110 km por hora; 2, para microbús, ómnibus y casas rodantes motorizadas, 90 km por hora; 3, para camiones y automotores con casa rodante acoplada, 80 km por hora. 4, para transportes de sustancias peligrosas, 80 km por hora. C, semiautopistas, los mismos límites que en zona rural para los distintos tipos de vehículos salvo el de 120 km por hora para motocicletas y automóviles. D, autopistas, los mismos del inciso B, salvo para motocicletas y automóviles que podrán llegar hasta 130 km por hora y los del punto 2 que tendrán el máximo de 100 km por hora. Velocidades precautorias. En las encrucijadas sin semáforo la velocidad nunca debe ser superior a los 30 km por hora. En los pasos a nivel sin barrera de cruce ferroviario la velocidad máxima permitida será de 20 km por hora y después de asegurarse el conductor que no viene un tren. En las proximidades de establecimientos escolares, deportivos y de gran concurrencia de personas la velocidad máxima precautoria será de 20 km por hora, durante su funcionamiento. Efecto Venturi o efecto de succión. Según la física, este efecto consiste en la disminución de la presión cuando aumenta la velocidad al pasar por una zona de succión menor, es decir, cuando un vehículo en este causa que un motovehículo o bicicleta pasa por al lado de un camión, esa diferencia de presión hace que se genere una succión, haciendo que a veces se termine por debajo de las ruedas del camión. La succión ocasionada por el efecto Venturi hace que los motovehículos o bicicletas pierdan la estabilidad.
Se recomienda tener suficiente espacio para hacer los adelantamientos de 1,5 a 2 metros de distancia del camión, porque la corriente de aire succiona hacia debajo de las ruedas del camión. Efecto vórtex o vórtice. Para evitar este tipo de efecto, es indispensable colocarse a una distancia más o menos de 7 a 8 metros del camión, ya que el aire que sale por los costados vuelve y converge allí, es decir, produce un remolino. Por ello, si nos acercamos demasiado nos desestabilizamos, en el mismo lugar donde se presenta el efecto Venturi, que es la parte del lateral del camión, también se producirá el efecto vórtex. Pero a diferencia del efecto Venturi, el efecto vórtex se presenta en velocidades mínimas hasta velocidades máximas. Los lugares en donde se presenta dicho efecto son parte trasera, laterales y en el sector entre la cabina y el chasis, como así también en la parte frontal, se podrá sentir el remolino de aire. Prioridades. Código Único de Tránsito número 13812, artículo 89 y Ley Nacional de Tránsito número 24449, artículo 41 establecen: todo conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha. Esta prioridad del que viene por la derecha es absoluta, pero solo se pierde ante la señalización específica en contrario. El vehículo de la derecha pierde la prioridad de paso porque hay una señal. Ejemplo, pare o ceda el paso. Los vehículos ferroviarios, el vehículo de la derecha pierde la prioridad de paso en un cruce ferroviario, paso nivel con o sin barrera. Los vehículos del servicio público de urgencia, en cumplimiento de su misión, el vehículo de la derecha pierde la prioridad de paso ante los vehículos de emergencia en función de su misión. Los vehículos que circulan por una vía de mayor jerarquía. Antes de ingresar o cruzar se debe siempre detener la marcha. El orden de prevalencia es el siguiente: 1. Semiautopistas, 2. Ruta, 3. Avenida, 4. Calle de doble sentido de circulación, 5. Calle de sentido único de circulación, 6. Pasaje. Los peatones que cruzan lícitamente la calzada por la senda peatonal o en zona peligrosa señalizada como tal, debiendo el conductor detener el vehículo si pone en peligro al peatón. Las reglas especiales para rotondas: siempre tiene prioridad quien circula por la rotonda. Ceda el paso a quien intenta ingresar. Siempre salga por el carril derecho. Cualquier circunstancia cuando se desemboque desde una vía de tierra a una pavimentada, el vehículo de la derecha pierde la prioridad de paso porque circula por una calle de tierra y va a pasar una calle pavimentada. El vehículo de la derecha pierde la prioridad de paso porque va a incorporarse o girar a una calle transversal. Se circula al costado de vías férreas, respecto del que sale el paso a nivel. Se conduzcan animales o vehículos de tracción a sangre. Adelantamiento, Código Único de Tránsito artículo 101 y Ley Nacional de Tránsito artículo 42. El adelantamiento a otro vehículo debe hacerse por la izquierda conforme las siguientes reglas. A. El que sobrepase debe constatar previamente que a su izquierda la vía esté libre en una distancia suficiente para evitar todo riesgo, y que ningún conductor que le sigue lo esté a su vez sobrepasando. B. Debe tener la visibilidad suficiente y no iniciar la maniobra si se aproxima a una encrucijada, curva, puente, cima de la vía o lugar peligroso. C. Debe advertir al que le precede su intención de sobrepasar por medio de destellos de las luces frontales o la bocina en zona rural. En todos los casos, debe utilizar el indicador de giro izquierdo hasta concluir su desplazamiento lateral. D. Debe efectuarse el sobrepaso rápidamente de forma tal de retomar su lugar a la derecha, sin interferir la marcha del vehículo sobrepasado. Esta última acción debe realizarse con el indicador de giro derecho en funcionamiento. E. El vehículo que ha de ser sobrepasado deberá, una vez advertida la intención de sobrepaso, tomar las medidas necesarias para posibilitarle circular por la derecha de la calzada y mantenerse, y eventualmente reducir su velocidad. F. Para indicar a los vehículos posteriores la inconveniencia de adelantarse, se pondrá la luz de giro izquierda, ante la cual los mismos se abstendrán del sobrepaso. G. Los camiones y maquinaria especial facilitarán el adelantamiento en caminos angostos, corriéndose a la banquina periódicamente. H. Excepcionalmente se puede adelantar por la derecha cuando
1. El anterior ha indicado su intención de girar o de detenerse a su izquierda. 2. En un embotellamiento la fila de la izquierda no avanza o es más lenta. Queda terminantemente prohibido en las calles de doble mano girar en U para retomar el sentido inverso a su marcha original o efectuar maniobras similares que entorpezcan. Vías semaforizadas. Artículo 110. Código Único de Tránsito número 13.812. Artículo 44. Ley Nacional número 24.449. En las vías reguladas por semáforos. A. Los vehículos deben, 1. Con luz verde a su frente, avanzar. 2. Con luz roja, detenerse antes de la línea marcada a tal efecto o de la senda peatonal, evitando luego cualquier movimiento. 3. Con luz amarilla, detenerse si se estima que no se alcanzará a transponer la encrucijada antes de la luz roja. 4. Con luz intermitente amarilla, que advierte la presencia de cruce riesgoso, efectuar el cruce con precaución. 5. Con luz intermitente roja, que advierte la presencia de cruce peligroso, detener la marcha y solo reiniciarla cuando se observe que no existe riesgo alguno. 6. En un paso a nivel, el comienzo del descenso de la barrera equivale al significado de la luz amarilla del semáforo. B. Los peatones deberán cruzar la calzada cuando 1. Tengan a su frente semáforo peatonal con luz verde o blanca habilitante. 2. Solo exista semáforo vehicular y el mismo de paso a los vehículos que circulan en su misma dirección. 3. No teniendo semáforo a la vista, el tránsito de la vía a cruzar esté detenido. No deben cruzar con luz roja o amarilla a su frente. C. No rigen las normas comunes sobre el paso de encrucijada. D. La velocidad máxima permitida es la señalizada para la sucesión coordinada de luces verdes sobre la misma vía. E. Debe permitirse finalizar el cruce que otro hace y no iniciar el propio ni con luz verde, si del otro lado de la encrucijada no hay espacio suficiente para sí. F. En vías de doble mano no se debe girar a la izquierda salvo señal que lo permita. Giro y rotonda. Artículo 107. Código Único de Tránsito 13.812. Artículo 43. Ley Nacional de Tránsito 24.449. Para realizar un giro debe respetarse la señalización y observar las siguientes reglas. A. Advertir la maniobra con suficiente antelación, mediante la señal luminosa correspondiente, que se mantendrá hasta la salida de la encrucijada. B. Circular desde 30 metros antes por el costado más próximo al giro a efectuar. C. Reducir la velocidad paulatinamente, girando a una marcha moderada. D. Reforzar con la señal manual cuando el giro se realice para ingresar en una vía de poca importancia o en un predio frentista. E. Si se trata de una rotonda, la circulación a su alrededor será ininterrumpida sin detenciones y dejando la zona central no transitable de la misma, a la izquierda. Tiene prioridad de paso el que circula por ella sobre el que intenta ingresar debiendo cederla al que egresa, salvo señalización en contrario. Quien conduce dentro de la rotonda siempre tiene prioridad, si está por ingresar a la rotonda, usted no tiene el paso. Espere a que los vehículos dentro de ella terminen de circular. Una vez dentro, señalizar mediante las luces de giro y de forma anticipada los posibles cambios de carril. Si va a continuar recto, acceder a la rotonda por el carril externo y mantenerse en él. Señalizar con las luces de giro que abandonará la rotonda justo cuando haya pasado la salida anterior a la suya. Siempre para salir de la rotonda debe hacerlo desde el carril derecho. Si existe un paso peatonal previo a la rotonda, recuerde, el peatón siempre tiene prioridad. Uso de luces. Artículo 104. Código Único de Tránsito 13812. Es obligatorio el uso de las luces durante las 24 horas del día y mientras el vehículo transite por rutas nacionales y diagonal o provinciales. Los conductores de vehículos en tránsito deberán hacerlos cuidando de llevar encendidas las luces de alcance medio o cortas, luces bajas o luces diurnas, sistema DRL, Daytime Running Light, además de la posición delantera y trasera de rigor. Está permitido el uso de la luz larga en forma de destello, para anunciar la aproximación a una encrucijada o para advertencia a otro conductor de vehículo en marcha. Estacionamiento. Artículo 134, 135,
136 Código Único de Tránsito 13.812 Artículo 49 Ley Nacional de Tránsito 24.449. En zona urbana deben observarse las reglas siguientes. A. El estacionamiento se efectuará paralelamente al cordón dejando entre vehículos un espacio no inferior a 50 centímetros, pudiendo la autoridad local establecer por reglamentación otras formas. B. No se debe estacionar ni autorizarse el mismo. 1. En todo lugar donde se pueda afectar la seguridad, visibilidad o fluidez del tránsito o se oculte la señalización. 2. En las esquinas, entre su vértice ideal y la línea imaginaria que resulte de prolongar la ochava y en cualquier lugar peligroso. 3. Sobre la senda para peatones o bicicletas, aceras, rieles, sobre la calzada, y en los 10 metros anteriores y posteriores a la parada del transporte de pasajeros. Tampoco se admite la detención voluntaria. No obstante, se puede autorizar, señal mediante, a estacionar en la parte externa de la vereda cuando su ancho sea mayor a 2 metros y la intensidad de tráfico peatonal así lo permita. 4. Frente a la puerta de hospitales, escuelas y otros servicios públicos, hasta 10 metros a cada lado de ellos, salvo los vehículos relacionados a la función del establecimiento. 5. Frente a la salida de cines, teatros y similares, durante su funcionamiento. 6. En los accesos de garajes en uso y de estacionamiento con ingreso habitual de vehículos, siempre que tengan la señal pertinente, con el respectivo horario de prohibición o restricción. 7. Por un periodo mayor de 5 días o del lapso que fije la autoridad local.